Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Una vez más nos hemos reunido en esta jornada de retiro que no tiene otra intención, pues como sabemos, lo hemos oído muchas veces, de hacer un alto en nuestra vida, muchas veces llena de cosas, y está bien porque de eso se trata, que pues el sacerdote tenga cosas que hacer. Alguna vez, hablando con Monseñor Antonio Arregui, cuyo cumpleaños celebramos ayer, para que lo tengamos presente en nuestra oración en este retiro, conversando con él me decía, pues al final trabaja el que quiere. Eso es verdad. Al final trabaja el que quiere y el que se pone a trabajo. Y también podríamos decir, haz un parón el que quiere, porque no siempre es fácil sacar un tiempo, hacer un alto para tener una jornada de formación, en este caso de formación espiritual, de encuentro con el Señor. No siempre es fácil. Si uno quizás se acostumbra a no hacerlo, quizás pueda haber no mala intención, nunca, pero sí como, bueno, no pasa nada si no lo saco ahora, ya después lo haré. Y es lo típico que siempre nos sucede, que al final postergar es no rezar. Y si uno va postergando, pues al final las cosas no salen. Y queremos pues que en este retiro, unas pocas horas de la mañana, podamos encontrarnos con el Señor. Ese es el único interés, de estar a solas con Él. Aunque estemos varios aquí en esta iglesia, lo importante es estar a solas con Él, de escuchar su voz, de saber lo que quiere, de reconocer su voluntad. Y eso es muy importante en la vida de cualquier cristiano y más aún en la vida del sacerdote. Porque el sacerdote no solo tiene que ver cuál es la voluntad del Señor para sí, sino también cuál es la voluntad del Señor para aquella comunidad que se le ha encomendado. ¿Qué es lo que el Señor quiere para ellos? Que a veces uno puede tener planes, proyectos, ideas, pero luego uno tiene que ver y decir, oye, pero eso lo quiere Dios para esta grey, para este pueblo. Y es bueno que, pues en los momentos de oración personal o de retiro, una oración un poco más extendida, más amplia, más reposada, que podamos ir descubriendo cuál es la voluntad del Señor en nuestras vidas, qué es lo que Jesús quiere. Solo nosotros podemos verlo. Pues habrá personas que me ayuden en el camino, que me digan por dónde hay que caminar, qué obstáculos se pueden presentar, cómo sortearlos, qué herramientas puedo tener, pero al final le toca a cada uno descubrir qué es lo que el Señor quiere. Y Dios habla en el silencio. Eso lo repitió muchas veces el cardenal Sara en este segundo libro de la trilogía que sacó, La fuerza del silencio. Dios habla en el silencio. Y queremos que este retiro pues sea eso, un encuentro con Jesús, para que Él en el silencio de nuestro corazón nos vaya mostrando qué es lo que quiere para nosotros, qué es lo que quiere para la tarea que Jesús nos ha encomendado. Y así, en ese discernimiento de la voluntad del Señor, pues acertar con aquello que Jesús quiere y que siempre va a ser lo mejor para nosotros. Y justamente de cara a eso,
pues el tema es la voluntad de Dios en esta primera meditación. Y nos ha parecido oportuno leer el texto de la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Hemos escogido la versión de Lucas, podía ser otra, pero dice San Lucas: salió y se encaminó como de costumbre al monte de los olivos, y lo siguieron los discípulos. Como de costumbre. Eso facilitó que Judas pudiera pues encontrarlo, porque ya sabe que el Señor tenía una costumbre, a modo de rutina, ya se sabía más o menos lo que podía pasar con la vida de Cristo, qué cronograma tenía. De alguna manera también nosotros, la gente más o menos debería saber qué horario tenemos, no porque se los vamos diciendo, porque más o menos la gente sabe lo que hace un sacerdote. Otra vez me escribí con un compañero mexicano, fuimos compañeros en el seminario, es formador del seminario. Y entonces me decía: dichoso tú que eres párroco. Y digo: ¿y por qué? Porque tú siempre puedes decir: está en una reunión. Esperemos que esa no sea siempre la excusa. Pero a veces puede pasar que decimos: estamos en una reunión, estamos haciendo esto, pero que es bueno que tengamos un orden en las cosas y que la gente sepa lo que estamos haciendo. Sigue el texto: al llegar al sitio, les dijo: orad para no caer en tentación. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y arrodillado oraba: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia, oraba con más intensidad, y le entró un sudor que caía hasta el suelo, como si fueran gotas espesas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos. Los encontró dormidos por la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para no caer en la tentación. Y luego ya el texto de Lucas cuenta la detención. No vamos a entrar allí. Pero sí en esa expresión de Jesús. Primero va a hacer oración en el momento de la tentación. Sabemos que empezaba lo más duro de la obra de la redención y es muy tentador echarse para atrás. Y Jesús en ese momento dice: no, aquí lo que hace falta es orar. Lo hemos dicho al principio, si queremos saber lo que Dios quiere y encontrar la fuerza para cumplirlo, es la oración, el lugar, la fuente donde podemos descubrir aquello que Dios quiere. Y luego en la oración, las palabras que decía el Señor, que seguro las dijo más de una vez: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Todos sabemos que el modelo de oración es el Padre Nuestro. Eso sin duda nos lo enseñó el mismo Jesús. Pero podríamos decir que la actitud de oración es la oración del huerto, porque se conjugan estas dos ideas: Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Este es un texto que San Máximo el Confesor comenta, padre de la Iglesia del siglo VI. San Máximo el Confesor luchó contra aquella herejía que, por defender la divinidad del Señor, decía que Jesucristo no tenía más que una sola voluntad, la voluntad divina, y que por tanto no tenía voluntad humana. Eso era algo que, justamente se llama monotelismo, pensaban que era así. No había otra manera de poder defender la divinidad del Señor. San Máximo, y esto lo comenta Benedicto XVI en el 2008,
no aceptaba ninguna disminución en la humanidad de Cristo. Había surgido la teoría según la cual solo tenía una voluntad, la divina. ¿Y esto por qué? Para defender la unicidad de la persona divina. A primera vista podía parecer algo bueno, pero San Máximo comprendió inmediatamente que esto destruía el misterio de la salvación. Pues una humanidad sin voluntad, un hombre sin voluntad, no es verdadero hombre. Y dice, es un hombre amputado. Tiene una voluntad, Jesucristo, una voluntad humana. Claro, si Jesucristo no es verdadero hombre, pues toda la obra de la redención se viene abajo. Todo lo que pues, ha hecho podría ser es una ficción, un teatro, que al final no redime, no salva. Por eso, San Máximo afirma con gran decisión: la Sagrada Escritura no nos muestra un hombre amputado, sin voluntad, sino un verdadero hombre, un hombre completo. Dios en Jesucristo asumió realmente la totalidad del ser humano, obviamente excepto el pecado. Por tanto, tiene voluntad humana. Y esto, San Máximo el Confesor dice, no es solo una especulación filosófica, porque luego ya va muy unido a la dinámica de la encarnación. Se hizo semejante a nosotros, menos en el pecado. Pero no se queda allí en una cosa etérea, abstracta, filosófica, meramente, sino existencial. Por eso San Máximo tiene un pequeño libro donde él comenta la oración de Jesús en el huerto. Él ve, San Máximo, allí, en la oración del huerto, la realización plena de la humanidad de Cristo en el cumplimiento fiel de la voluntad de Dios. Dice, este drama de la agonía de Jesús, en la angustia de la muerte, de la oposición, y hay oposición, entre la voluntad humana de no morir, Jesucristo no quería morir, y la voluntad divina que se ofrece a la muerte, en este drama de Getsemaní se realiza todo el drama humano, el drama de nuestra redención. Por eso Adán falta a Dios, se equivoca, comete un pecado cuando dice que no, porque piensa que así se va a realizar. Ve a Dios como un enemigo, y si lo vemos como un enemigo, entonces si yo le digo a Dios que no, pues ahí es cuando uno se realizaría, entre comillas, porque soy como Dios. Pero en cambio, el grado máximo de libertad, y esta es una afirmación de Benedicto, cito textualmente, el grado máximo de la libertad es el sí, la conformidad con la voluntad de Dios. Es decir, somos más libres cuando aceptamos lo que Dios quiere. Ese rechazo de lo que nos digan, que ya viene de la Ilustración y que cogió su forma hippie en los años 60, es todo lo contrario a lo que Jesucristo es. Es cuando decimos que sí a Dios, es cuando el hombre se realiza plenamente. Cito, el hombre solo llega a ser realmente él mismo en el sí. El hombre solo llega a estar inmensamente abierto, solo llega a ser divino, entre comillas, en la gran apertura del sí. Adán deseaba ser como Dios, deseaba ser completamente libre, pero el hombre se encierra en sí mismo cuando le dice que no a Dios. El hombre que se encierra en sí mismo no es divino, no es libre. Por eso, en la oración del huerto se ve, Padre, aparte de mí este cáliz, es lo que quiere la voluntad humana, no quiere morir, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso Santa Teresa de Jesús definía la oración como unión de voluntades. Y esto, que aparentemente puede ser como demasiado hablado, ¿no? ¿Qué consecuencias prácticas tiene en nuestra vida? ¿Cómo Jesús, y ahí viene la pregunta, cómo Jesús supera eso?
cuando es capaz de salir de sí mismo y dirigirse a Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo quiero algo y no me gusta lo que viene. Pero cuando el hombre sale de sí mismo, renuncia a sí mismo y dirige su centro hacia Dios, ahí es cuando se realiza plenamente. Y eso nos puede también suceder a nosotros, el mismo drama. El seguir la voluntad del Señor, el aceptar los planes de Dios. Hay cosas que a veces no nos gustan y no queremos, pero eso es normal. A veces pasa, el cuerpo lo sabe y rechaza muchas veces aquello que quizás no le apetece, no le ilusiona, pero es el Señor el que nos invita a salir de nosotros mismos para aceptar lo que Dios quiere. Ese es el drama de Getsemaní. Cambiando la voluntad humana, cito, por la voluntad divina, nace el hombre verdadero. Y así somos redimidos. Solo así. ¿Cuántas veces la voluntad de Dios se nos hace difícil de discernir? Y ahí está la oración. ¿Y cuántas veces se nos hace difícil de aceptar? Y ahí está la fuerza que encontramos en la oración para aceptar aquello que Dios quiere. ¿Cuántas veces rechazamos lo que nos sucede? A veces cosas que vienen medidas por la mano de Dios. La pregunta es, ¿qué no viene medido por la mano de Dios? Todo viene medido por su mano. Tú y yo lo que queremos es hacer la voluntad del Señor, que se manifieste de muchas maneras. De muchas. A través de la autoridad del Papa y el Obispo se manifiesta la voluntad de Dios. Y hay que ser sinceros, y lo podemos decir delante de Jesús. A veces hay cosas que quizás uno no puede gustarle mucho, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquello que encontramos en la palabra de Dios. Por supuesto, ahí también el Señor nos habla. Y lo que se nos aconseja en la confesión o en el acompañamiento espiritual, ahí Dios también está hablando. Es verdad que al final podemos hacer lo que queramos, eso es verdad. Pero habrá plena realización y seremos plenamente felices cuando aceptemos dentro de ese drama entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere, que aceptemos lo que Jesús quiere. No quiero otra cosa que seguirte a ti, Señor, que cumplir tu voluntad. De aceptar lo dura que pueden ser las situaciones de la vida, pero que el Señor allí también nos está hablando. Recuerdo a aquella mujer, y termino con esta anécdota. Estaba yo visitando el León Becerra y fui a visitar allí, di la vuelta por las habitaciones y me encuentro con una señora que estaba también de visita. Entonces aprovechó que había el padre, ¿puedo hablar con usted? Nos sentamos a conversar. Pues era una mujer sola, había fallecido el hijo, tal como la viuda de Naín. Y la pobre mujer pues estaba mal, porque se había quedado sola y lloraba con frecuencia. Y sus vecinas le decían lo típico que a veces te dicen, ¿no? No llores, que si no tu hijo no está tranquilo. Entonces ella se sentía mal, ¿no? Porque la pobre lloraba y su hijo no estaba tranquilo por su culpa. Bueno, ¿qué había que decirle? Mire, mujer, usted llore lo que quiera. Ya se tranquilizó un poco más. Y luego me dijo algo interesante. Ya en el transcurso de la conversación, ya se abrió un poquito más con todo lo que había pasado, qué enfermedad había tenido el hijo, cómo lo estaba pasando mal. Y dijo que muchas veces iba a su parroquia y que se ponía delante de la imagen de la Virgen. Y dice que se ponía ahí pues a rezar delante de ella y que le decía, dice, madre mía, dice, ayúdame a aceptar, aunque sea un poquito, el mismo dolor que tú tuviste al ver perder a tu hijo.
Ayúdame a aceptarlo. Eso es, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto yo no lo acepto. Perder un hijo. Pero le pedía al Señor, a través de nuestra madre, que le enseñe a aceptar ese dolor, aunque sea un poquito. Pues seguro que esa mujer estaba en camino de configurar su voluntad con la voluntad de Dios, de hacer suyas las palabras de Getsemaní, de que esas palabras de Jesús en el huerto no fueran solo un discurso bonito, sino que las hizo carne, las aceptó con la ayuda de la Virgen. Tú y yo le vamos a pedir también a nuestra Madre del Cielo que nos ayude a aceptar la voluntad de Dios. De distintas maneras el Señor nos habla, pero que sabemos que esa oración del huerto se puede repetir muchas veces en nuestras vidas y que como Jesús vamos a repetirle siempre al Señor: Padre, aparte de mí este cáliz, no me gustaría que esto suceda, pero no quiero hacer otra cosa, no quiero aceptar otra cosa que tu santa voluntad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.